Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero hacer una reseña, una pequeña introducción sobre el libro de Malaquías. Y quiero comenzar diciéndoles quién escribió el libro. El libro, pues el autor es Malaquías y fue escrito en el año 450 al año 400 antes de Cristo. ¿Verdad? Fue escrito a los israelitas, a Judá, después del cautiverio de Babilonia, cuando ellos fueron cautivos, ¿verdad? Después de esto, pues viene la palabra del Señor a través de Malaquías y comienza a escribir este libro, ¿verdad? El libro fue escrito en Jerusalén, ¿verdad? Había ya casi 100 años que el pueblo judío había regresado de Babilonia a su tierra después del cautiverio en el año 538 antes de Cristo. El templo había sido reedificado para transcurrir el tiempo, había dejado de tomar en serio la adoración. Los sacerdotes y el pueblo estaba robando a Dios porque no le daba las ofrendas que le correspondían. Se casaban con personas que no pertenecían al, al pueblo de Dios. Realmente la adoración es para el Señor. La palabra del Señor dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eh, Malaquías le habla al pueblo y le dice que le han estado robando la adoración, que han estado casándose con personas que no eran del pueblo de Dios, que han estado robando, que han sido otras las prioridades. Sus ofrendas no han llegado consagradas al Señor y Malaquías se los hace ver. Malaquías anuncia que el Señor vendría a juzgar y a purificar a su pueblo, que pronto la nación había olvidado solo mientras, que lo había olvidado mientras eh, el arrepentimiento y la reforma podría el pueblo volver a experimentar la bendición de Dios. Realmente solo así, con el arrepentimiento, puede uno volver a conocer la bendición de Dios. Malaquías le decía al pueblo de Israel que se arrepintieran, que se reformaran, ¿verdad? Que cambiaran su forma de ser, de caminar, de actuar, para que entonces viniera la bendición de Dios, ¿verdad? Casi que les estaba diciendo lo que habla Romanos 12:1 y 2, donde dice, hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, que sean sus mentes renovadas, que sean sus mentes restauradas, ¿verdad? Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Malaquías les estaba diciendo, cambien su forma de ser, presenten al Señor sus ofrendas, no roben sus ofrendas ni sus diezmos, ¿verdad? Porque entonces, dice Malaquías, vendrá el día del Señor, día grande, terrible, se avecinaba. Malaquías tranquilizó al pueblo, pero sin dejar de advertirles lo que le decía el Señor. Dice, del profeta Malaquías son las palabras finales de Dios, las registradas en el Nuevo Testamento, cuando les habla y les dice al Señor que se arrepientan, que se vuelvan a sus caminos. Dice que si ellos se vuelven al Señor, Dios se volverá a ellos. Les seguirían casi 400 años del silencio de Dios para volver a hablar por medio del ángel Gabriel, quien anunciaría el nacimiento de Juan el Bautista, el cual prepararía el camino para Jesús el Mesías. Esto nos lleva al capítulo 1 de Lucas, donde le habla a Zacarías. Zacarías era un sacerdote, pero más sin embargo llega el ángel del ángel Gabriel y le habla a Zacarías
¿verdad? Y le dice y le anuncia, ¿verdad? Que su esposa tendrá un hijo, mas sin embargo, Zacarías siendo un sacerdote, ¿verdad? Pero ahí habla de ofrendas, cuando él presenta la ofrenda, dice que echaron suertes y le tocó a Zacarías presentar, entrar al templo del Señor, entrar al altar a poner incienso, mas sin embargo, dice que lo hacía por costumbre. Entonces Zacarías había perdido realmente cuando Dios le hablaba él se asusta y por eso es que él emudece hasta que nace Juan el Bautista. También le habla a María, el ángel Gabriel, ¿verdad? Y le anuncia que va a nacer Jesús. Pero realmente es una bendición cuando Dios habla a nuestra vida, ¿verdad? Es una bendición cuando Dios le habla a Malaquías y le dice que se puedan arrepentir, ¿verdad? Realmente este libro es un libro profético, este libro que realmente es la idea central del libro, podemos ver, ¿verdad? En la palabra del Señor, quiero leerles en Malaquías 3:7, que dice, Malaquías le hace muchas preguntas al Señor y al pueblo también, y le dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 8 les dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, ¿verdad? Dice, ¿me robará el hombre a Dios? Le ha robado. El pueblo de Israel le había robado la adoración, le había robado los diezmos, le había robado las ofrendas, ¿verdad? Y Dios, que es grande en misericordia, aún se los anuncia y les dice, vuelvan a mí y yo voy a volver a ustedes. A ustedes. Realmente es la razón por la cual este libro se escribe. Enfrentar al pueblo con su pecado y restaurar su relación con Dios. Cuando nosotros somos confrontados con nuestro pecado y nosotros nos arrepentimos, yo creo que entramos a un lugar santo. Yo creo que entramos a ese lugar de reposo donde Dios nos perdona y la relación con Dios es diferente. Y Dios hace ese llamado. Y dice la palabra clave en Malaquías, que nos dice la palabra del Señor, Jehová de los ejércitos, dijiste, ¿verdad? Profanar su nombre. Son las preguntas que hace. ¿Cómo vamos a profanar su nombre? ¿Por qué dijiste, verdad, que tú eres Jehová de los ejércitos? Realmente el sacrificio, la maldición y todo el pacto. Realmente el tema central de este libro de Malaquías dice que es el mensajero, el sacrificio. Dios quiere un sacrificio adecuado, Dios quiere matrimonios adecuados, Dios quiere los diezmos, las ofrendas adecuadas, que todo lo hagamos bien, ¿verdad? Los matrimonios, ¿verdad? Hoy en día tanta diferencia que hay, pero Dios quiere. Y así hagamos un énfasis en este libro, ¿verdad? Jehová es un Dios que guarda el pacto. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo como pueblo, que volvamos al Señor y el pueblo de Dios que muestre desdén. Esa palabra desdén tiene mucho significado porque desdén significa diferencia, significa desprecio, significa ignorancia, significa algo que no me importa. Y eso les decía el Señor, ustedes son desdén, me han olvidado, me han despreciado, me han hecho a un lado, mi palabra la han ignorado. ¿Verdad? Yo creo que es tiempo que el Señor comience
los juicios del Señor, ¿verdad? Como lo hace. Ya no había aquella empatía y había aquella declinación moral, religiosa. ¿Por qué no decirlo? Declinación de relación con Dios, ¿verdad? Había, ya no, ellos, si era por costumbre, los religiosos ya no tenían esa costumbre, se habían desviado y entonces Dios los juzgará a su pueblo en justicia por obediencia renuente que ellos tenían. Quiero terminar con el versículo que habíamos leído, ¿verdad? De Malaquías, que hace continuas sus preguntas a Dios en el 3, 7 y 8, como ya lo habíamos leído, que dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, le está robando. Estamos robando adoración, estamos robando ofrendas, estamos robando al Señor tiempo, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de volvernos al Señor. El versículo clave que yo encuentro en este libro es Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendré súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decís, vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová viene pronto, Jehová viene a hacer la justicia. Jehová en su palabra viene y nos dice, ¿verdad? Dice que antes de la caída es la soberbia. Y yo creo que debemos de dejar de ser orgullosos y volvernos a Jehová de los ejércitos, que ahí encontraremos la paz y la salvación para nuestras vidas. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Gracias.